Hace 51.200 años, en la oscuridad casi absoluta de una cueva en la isla de Sulawesi, Indonesia, un ser humano extendió su mano contra la fría superficie de roca caliza. A su alrededor, el silencio solo era interrumpido por el goteo constante del agua que se filtraba desde las entrañas de la montaña. Con movimientos precisos, mezclados quizá con una reverencia que nosotros apenas podemos intuir, tomó pigmento ocre rojizo, probablemente óxido de hierro mezclado con agua o grasa animal, y lo sopló alrededor de sus dedos extendidos. Cuando retiró la mano, quedó allí, para siempre, una silueta en negativo. 5 dedos proyectados hacia el futuro, un gesto que atravesaría milenios. No era simplemente una marca casual, era una declaración. Yo estuve aquí, yo existo, yo pienso. Ese instante, congelado en mineral y tiempo, representa uno de los descubrimientos arqueológicos más revolucionarios de las últimas décadas, porque no solo es la obra de arte figurativo más antigua conocida hasta la fecha, sino que desafía por completo nuestra comprensión sobre dónde y cómo surgió la mente simbólica humana. Durante más de un siglo, la comunidad científica occidental mantuvo una creencia casi inquebrantable. El arte rupestre, esa expresión sublime de la conciencia humana, había nacido en Europa. Las magníficas pinturas de Lascaux en Francia, los bisontes de Altamira en España. Las escenas de caza y los misteriosos signos geométricos dispersos por el continente europeo parecían confirmar que hace aproximadamente 40.000 años, con la llegada del Homo sapiens a Europa, durante el Paleolítico Superior, algo extraordinario había ocurrido. Una revolución creativa, o Big Bang cultural, como algunos investigadores la denominaron, un florecimiento súbito de la capacidad simbólica que nos separaba definitivamente de nuestros antepasados y parientes evolutivos. Europa era la cuna del arte, la cuna de la modernidad cognitiva, el lugar donde nuestra especie había alcanzado finalmente su plena humanidad. Esta narrativa era convincente, respaldada por décadas de hallazgos espectaculares, y se enseñaba en universidades de todo el mundo. Pero como ocurre frecuentemente en la ciencia, cuando creemos tener todas las respuestas, la evidencia nos recuerda que apenas estamos comenzando a hacer las preguntas correctas. En diciembre de 2021, la revista Science Advances publicó un artículo que sacudió los cimientos de la paleoantropología. Un equipo internacional de investigadores, liderado por arqueólogos australianos e indonesios, había utilizado una técnica de datación radiométrica conocida como series de uranio-torio, para analizar con precisión las capas minerales que cubrían las pinturas en la cueva de Leang Tedongenge, ubicada en un valle remoto y prácticamente inaccesible de la región montañosa de Sulawesi del Sur. Los resultados fueron asombrosos. La representación de un cerdo verrugoso de Sulawesi, pintado en ocre rojo sobre la pared de roca, tenía al menos 51.200 años de antigüedad. Leamos esto con claridad. 51.200 años. Esto no solo lo convierte en la pintura figurativa más antigua jamás documentada, sino que sitúa su creación en un momento y lugar que reescribe completamente el mapa de la evolución cultural humana. No fue en Europa donde nuestros ancestros comenzaron a plasmar su mundo interior en las paredes de piedra. Fue en el sudeste asiático, a miles de kilómetros de distancia, en un archipiélago tropical que entonces formaba parte de un supercontinente llamado Sahul, conectado a Australia durante los períodos de bajo nivel del mar. Pero antes de sumergirnos completamente en las implicaciones de este descubrimiento extraordinario, debemos retroceder y comprender el contexto. ¿Quiénes eran estos artistas prehistóricos? ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Y por qué este hallazgo cambia radicalmente nuestra comprensión del origen del ser humano moderno? Para responder estas preguntas, necesitamos viajar mucho más atrás en el tiempo, a los albores mismos de nuestra especie. El Homo sapiens, nuestra especie, surgió en África hace aproximadamente 300.000 años. Durante la mayor parte de su existencia temprana, permaneció en ese continente, desarrollando herramientas cada vez más sofisticadas, estrategias de caza cooperativa y posiblemente las primeras formas de lenguaje complejo. Pero hace entre 70 y 100.000 años,
pequeños grupos de sapiens comenzaron a dispersarse fuera de África, en oleadas migratorias que poblarían gradualmente todo el planeta. Estas primeras migraciones no fueron simples paseos exploratorios. Fueron épicas de supervivencia, adaptación y resistencia que se desarrollaron a lo largo de miles de generaciones. Los grupos que se dirigieron hacia el este, atravesando la península arábiga y luego bordeando las costas del sur de Asia, enfrentaron desafíos monumentales. Debieron adaptarse a nuevos ecosistemas, desde desiertos abrasadores hasta selvas tropicales húmedas. Aprender a cazar y recolectar especies completamente desconocidas y desarrollar tecnologías apropiadas para cada ambiente. La evidencia genética moderna nos dice que estos viajeros no estaban solos. En su camino se encontraron con otras especies humanas, como los neandertales en Eurasia Occidental y los denisovanos en Asia Oriental. Hubo encuentros, competencia por recursos, y como sabemos ahora gracias al análisis del ADN antiguo, también hubo mestizaje. Pequeñas pero significativas porciones del genoma de los neandertales y denisovanos persisten hasta hoy en las poblaciones modernas, testimonio genético de esos encuentros ancestrales. Pero a diferencia de esas otras especies, que eventualmente se extinguirían, el Homo sapiens continuó expandiéndose, cruzando ríos, montañas y finalmente océanos. Hace aproximadamente 65.000 años, algunos de estos grupos humanos llegaron al sudeste asiático. En ese tiempo, la geografía de la región era radicalmente diferente a la actual. Durante los periodos glaciales, cuando enormes cantidades de agua quedaban atrapadas en los casquetes polares y glaciares continentales, el nivel del mar descendía hasta 120 metros por debajo del nivel actual. Esto exponía vastas extensiones de tierra que hoy están sumergidas. Lo que ahora son las islas de Sumatra, Java, Borneo y parte de Sulawesi, estaban entonces conectadas al continente asiático, formando un subcontinente llamado Sundalandia. Imaginen un paisaje de llanuras, ríos caudalosos, bosques tropicales densos y sabanas. Era un territorio rico en recursos, pero también peligroso, habitado por megafauna ahora extinta. Tigres de dientes de sable, rinocerontes gigantes, elefantes enanos y, por supuesto, los cerdos verrugosos de Sulawesi, una especie endémica que aún existe en la actualidad y que fue claramente importante para aquellos primeros habitantes, tanto como fuente de alimento como símbolo digno de representar en sus santuarios rupestres. Cruzar desde el continente hacia las islas más orientales como Sulawesi requirió, sin embargo, algo más que caminar. Incluso con el nivel del mar más bajo, siempre hubo estrechos de agua que separaban ciertas masas terrestres. Esto significa que hace al menos 65.000 años, y probablemente antes, los humanos ya poseían alguna forma de tecnología de navegación. Balsas, canoas primitivas, quizás simples troncos atados con fibras vegetales, pero suficientes para cruzar distancias considerables de agua abierta. Este hecho, a menudo subestimado, es extraordinario. Implica planificación, cooperación, conocimiento de las corrientes marinas, capacidad de orientación y, sobre todo, una mentalidad exploradora y curiosa que impulsaba a estos grupos a aventurarse hacia lo desconocido, hacia tierras que solo podían haber vislumbrado como sombras azules en el horizonte. Y cuando llegaron a Sulawesi, no solo sobrevivieron, prosperaron. Establecieron campamentos, desarrollaron técnicas de caza específicas para la fauna local y comenzaron a interactuar con su entorno de maneras cada vez más complejas y, finalmente, simbólicas. Y es aquí donde nuestra historia alcanza su punto culminante. En las paredes oscuras de las cuevas de piedra caliza que perforan las montañas de esta isla tropical, comenzaron a crear arte. Si este viaje al origen del arte y la conciencia simbólica te ha cautivado tanto, como a nosotros, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones porque continuaremos explorando juntos los misterios más profundos de nuestra especie. En las próximas partes de esta narración, entraremos directamente en esas cuevas antiguas, examinaremos las pinturas con los ojos de un arqueólogo y nos preguntaremos qué significaban realmente esas imágenes para quienes las crearon.
Cada descubrimiento que compartimos aquí está respaldado por investigación científica rigurosa, pero también por la emoción del hallazgo y el asombro ante la profundidad del tiempo. Así que acompáñanos. Este viaje apenas comienza, y las revelaciones que nos esperan cambiarán para siempre la forma en que entiendes lo que significa ser humano. El descubrimiento de las pinturas en Leang Tedonge no fue producto del azar, sino el resultado de décadas de trabajo sistemático en una de las regiones más remotas y difíciles de acceder del planeta. Sulawesi es la 11ª isla más grande del mundo, con una forma peculiar que algunos describen como una orquídea de 4 pétalos o una araña gigante extendida sobre el Ecuador. Su interior está dominado por montañas escarpadas, selvas tropicales densas y un sistema kárstico extraordinario. Un paisaje de piedra caliza esculpido durante millones de años por la acción del agua que ha creado miles de cuevas, túneles subterráneos, torres de roca erosionadas y valles profundos. Muchas de estas cuevas han permanecido prácticamente inalteradas desde el Pleistoceno, preservando en sus paredes y suelos un archivo arqueológico de valor incalculable. Pero llegar hasta ellas requiere, incluso en el siglo XXI, expediciones que pueden durar días, atravesando ríos, escalando paredes rocosas y adentrándose en territorios donde la infraestructura moderna simplemente no existe. Esta dificultad de acceso explica, en parte, por qué estos tesoros permanecieron ocultos durante tanto tiempo. El equipo de investigación liderado por el profesor Maxime Aubert de la Universidad Griffith en Australia y Adam Broom, junto con colegas del Centro Nacional de Investigación Arqueológica de Indonesia, había estado documentando sistemáticamente el arte rupestre de Sulawesi desde principios de la década de 2010. Ya habían realizado descubrimientos extraordinarios. En 2014, publicaron evidencia de estarcidos de manos con una antigüedad de casi 40.000 años en otras cuevas de la región. Luego, en 2019, reportaron una escena de caza compleja que mostraba figuras humanas híbridas con rasgos de animales, persiguiendo cerdos salvajes y búfalos enanos, datada en 43.900 años, convirtiéndola en la narración pictórica más antigua conocida. Cada hallazgo ampliaba nuestra comprensión, pero el descubrimiento en Leang Tedonge superaría todo lo anterior. La cueva fue localizada en 2017 por Basran Burhan, estudiante de doctorado e investigador local que formaba parte del equipo. Estaba situada en un valle estrecho y aislado, a horas de caminata desde el asentamiento humano más cercano, en un área que raramente visitaban incluso los habitantes locales que conocían la región. Cuando Burhan y sus colegas ingresaron por primera vez a Leang Tedonge, utilizando linternas para iluminar la oscuridad milenaria, lo que encontraron los dejó sin aliento. En una pared de la cámara principal, a aproximadamente 2 metros del suelo actual, había una pintura de un cerdo verrugoso de Sulawesi, conocido científicamente como Sus celebensis. La figura medía aproximadamente 136 centímetros de largo y 54 centímetros de alto, representada en perfil lateral con detalles anatómicos sorprendentemente precisos. El artista había capturado las características distintivas de la especie: las verrugas faciales prominentes que dan nombre al animal, la cresta de pelos erizados a lo largo del lomo, las patas robustas, incluso la postura característica. Pero lo más extraordinario no era solo la precisión naturalista de la representación, sino su contexto. Frente al cerdo había 2 impresiones de manos humanas, también en ocre rojo, colocadas sobre o cerca del cuerpo del animal, como si los creadores hubieran querido establecer una conexión física y simbólica con su obra. Y había más. Encima del cerdo, 2 figuras parcialmente preservadas que podrían representar otros cerdos o animales diferentes, aunque la erosión y los depósitos minerales hacían difícil su identificación completa. Para determinar la antigüedad de estas pinturas, el equipo utilizó un método de datación extraordinariamente preciso y elegante. El arte rupestre en sí mismo no puede datarse directamente mediante carbono 14, porque los pigmentos minerales no contienen materia orgánica. Sin embargo,
La naturaleza había proporcionado un reloj natural. Con el tiempo, el agua que se filtra a través de la piedra caliza deposita sobre las pinturas capas finísimas de carbonato de calcio, formando lo que se conoce como corteza o velo de calcita. Estos depósitos minerales contienen trazas de uranio que, una vez atrapado en la matriz cristalina, comienza a decaer radioactivamente hacia torio a una tasa conocida y constante. Midiendo la proporción de uranio a torio en las capas de calcita que cubren las pinturas, los científicos pueden establecer una edad mínima para el arte subyacente. La pintura debe ser al menos tan antigua como la capa más antigua que la cubre. En el caso del cerdo de Leang Tedongge, las muestras de calcita tomadas directamente sobre el pigmento rojo arrojaron una edad de 51.200 años, con un margen de error de más o menos 2.000 años. Esto significa que hace al menos 51.000 años, un ser humano creó esa imagen. Detengámonos un momento para apreciar la magnitud de esta cifra. 51.200 años nos sitúan en pleno Pleistoceno superior, un período de la historia de la Tierra caracterizado por ciclos de glaciaciones e interglaciaciones, cuando mastodontes y mamuts aún caminaban por los continentes del norte, cuando los neandertales todavía habitaban Europa y Medio Oriente, cuando la especie humana, nuestra especie, estaba dispersándose por el planeta, pero aún representaba una fracción minúscula de la biomasa animal terrestre. En ese tiempo remoto, el concepto mismo de civilización estaba a 45.000 años en el futuro. No existían ciudades, ni agricultura, ni cerámica, ni metalurgia, ni escritura. Los grupos humanos vivían en bandas móviles de cazadores-recolectores, con poblaciones que raramente superaban las pocas docenas de individuos por grupo. Su tecnología consistía en herramientas de piedra, hueso y madera, lanzas, redes, trampas, conocimientos sofisticados sobre plantas y animales y capacidad para controlar el fuego. Y sin embargo, en medio de esta existencia que podríamos imaginar como brutalmente pragmática y enfocada únicamente en la supervivencia, dedicaron tiempo, esfuerzo y recursos creativos a entrar en cuevas oscuras y pintar animales en las paredes. Este hecho plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la mente humana. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué función cumplía el arte en sus vidas? Durante décadas, los investigadores han debatido estas cuestiones, proponiendo múltiples teorías que no son necesariamente excluyentes entre sí. Algunos argumentan que las pinturas tenían funciones mágico-religiosas, que formaban parte de rituales chamánicos destinados a asegurar el éxito en la caza, a propiciar la fertilidad de los animales o a establecer conexiones con el mundo espiritual. Esta interpretación se basa en etnografías de sociedades cazadoras, recolectoras modernas, muchas de las cuales mantienen tradiciones de arte rupestre con profundos significados cosmológicos. Otros sugieren que las cuevas decoradas funcionaban como lugares de agregación social, espacios donde diferentes bandas se reunían periódicamente para intercambiar información, establecer alianzas matrimoniales, transmitir conocimientos a las nuevas generaciones y reforzar la identidad cultural del grupo a través de narrativas compartidas representadas visualmente. También se ha propuesto que algunas imágenes podrían haber servido como mapas mnemónicos, sistemas de registro de información ecológica sobre movimientos de animales, estacionalidad de recursos o topografía del territorio. Pero hay otra posibilidad, quizá más profunda y universal: que el impulso de crear arte, de representar el mundo exterior y el mundo interior en formas simbólicas, sea simplemente una característica intrínseca de la cognición humana moderna. Que el pensamiento simbólico, la capacidad de crear y manipular representaciones mentales abstractas y proyectarlas en el mundo material a través de imágenes, sonidos, movimientos o palabras, sea parte de lo que define nuestra forma específica de conciencia. Desde esta perspectiva, el arte rupestre no necesita una justificación utilitaria externa. Es la expresión natural de una mente que no solo procesa información sobre el entorno, sino que la transforma, la reinterpreta la carga de significado emocional y conceptual,
y siente la necesidad irreprimible de comunicar esa experiencia subjetiva a otros, incluso a través del abismo del tiempo. Cuando aquel artista prehistórico pintó el cerdo en la pared de Leang Tedonge, no solo estaba haciendo una representación visual de un animal, estaba diciendo: este mundo que experimento existe también en mi mente. Puedo capturarlo, transformarlo, preservarlo. Y a través de esta imagen puedo compartir contigo mi visión, mi comprensión, mi presencia. Las implicaciones de esta capacidad son monumentales. El pensamiento simbólico es el fundamento de todo lo que consideramos específicamente humano. El lenguaje complejo, que permite transmitir ideas abstractas y experiencias ajenas mediante sonidos arbitrarios que representan conceptos. La tecnología acumulativa, donde las innovaciones se preservan, transmiten y mejoran generación tras generación. La planificación a largo plazo, que requiere imaginar futuros posibles y manipular representaciones mentales de eventos que aún no han ocurrido. Y por supuesto, la cultura en su sentido más amplio, ese vasto sistema de significados compartidos, normas, creencias, narrativas e identidades colectivas que da forma a nuestras sociedades. El arte rupestre es, en este sentido, una de las primeras manifestaciones materiales indiscutibles de que nuestros ancestros poseían una mente completamente moderna, capaz de abstracción, simbolización, imaginación y comunicación de experiencias internas a través de medios externos. Y el descubrimiento de Leang Tedonge nos dice que esta capacidad no surgió en un solo lugar y luego se difundió, sino que era ya una característica plenamente desarrollada de los grupos humanos que habían llegado hasta el sudeste asiático hace más de 50.000 años, simultáneamente, o incluso antes, de las primeras manifestaciones artísticas conocidas en Europa. Durante más de 100 años, la narrativa dominante en arqueología situaba el surgimiento del arte y el pensamiento simbólico en Europa occidental, específicamente durante el período conocido como Auriñaciense, hace aproximadamente 40.000 años. Las magníficas cuevas de Francia y España, Lascaux, Chauvet, Altamira, Pech-Merle, entre docenas de otros sitios, se convirtieron en iconos de la revolución del Paleolítico Superior. Ese momento aparentemente explosivo en el que el Homo sapiens, recién llegado a Europa, comenzó a producir arte figurativo sofisticado, esculturas, ornamentos personales, instrumentos musicales y herramientas especializadas con una complejidad sin precedentes. Esta floración cultural coincidía con la desaparición gradual de los neandertales, lo que llevó a algunos investigadores a proponer que los sapiens poseían alguna ventaja cognitiva crucial, quizá relacionada con el lenguaje plenamente articulado o con una capacidad superior para el pensamiento simbólico que les permitió superar a sus primos evolutivos. La idea era seductora y encajaba perfectamente con una visión eurocéntrica de la historia humana que, consciente o inconscientemente, permeaba la arqueología tradicional. Sin embargo, esta narrativa siempre tuvo problemas. Primero, se basaba fundamentalmente en un sesgo de preservación y descubrimiento. Europa occidental ha sido intensamente explorada arqueológicamente durante más de 150 años, con recursos abundantes, instituciones académicas establecidas y una larga tradición de investigación. Otras regiones del mundo, especialmente en África, Asia y Oceanía, han recibido mucha menos atención hasta décadas recientes. Segundo la definición misma de modernidad comportamental o capacidad simbólica, se construyó inicialmente a partir del registro arqueológico europeo, creando una circularidad lógica. Buscamos comportamiento moderno según criterios definidos por Europa, lo encontramos en Europa y concluimos que Europa es el origen de la modernidad. Tercero, y quizá más importante, cada vez que se exploraban sistemáticamente otras regiones, aparecían evidencias de comportamientos simbólicos complejos que desafiaban la cronología eurocéntrica. En África, que es el lugar de origen de nuestra especie, se han documentado ornamentos personales, pigmentos procesados y objetos con decoración geométrica con antigüedades que superan los 75.000 años.
como los encontrados en la cueva de Blombos, en Sudáfrica, o en Jebel Irhoud, en Marruecos. El descubrimiento de arte rupestre antiguo en el sudeste asiático, y específicamente en Sulawesi, ha dado el golpe definitivo a la teoría del origen europeo único. Los datos son ahora irrefutables. Hace más de 50.000 años, grupos de Homo sapiens que habitaban una isla tropical a miles de kilómetros de Europa estaban creando arte figurativo sofisticado, con técnicas complejas y posiblemente con sistemas simbólicos igualmente ricos a los que conocemos del Paleolítico europeo. Esto no puede ser resultado de difusión cultural desde Europa, porque las fechas, en Sulawesi, son anteriores o contemporáneas a las primeras manifestaciones artísticas europeas. Además, las poblaciones de Sulawesi estaban geográficamente aisladas, separadas de Europa por continentes, desiertos, cordilleras y océanos, con contacto directo prácticamente imposible. La conclusión inevitable es que el pensamiento simbólico y la capacidad de crear arte no surgieron en un solo lugar privilegiado, sino que eran ya características inherentes a la cognición del Homo sapiens antes de su dispersión global, o bien emergieron de forma independiente en múltiples poblaciones a medida que se expandían por el planeta. La evidencia genética moderna apoya esta interpretación. Los estudios de ADN antiguo y las comparaciones del genoma de poblaciones actuales nos permiten reconstruir la historia demográfica de nuestra especie con precisión creciente. Sabemos que las poblaciones que colonizaron el sudeste asiático y Oceanía se separaron del tronco africano hace entre 70 y 60.000 años, siguiendo rutas costeras hacia el este. Estas poblaciones evolucionaron en relativo aislamiento de las que permanecieron en África o se dirigieron hacia Europa, desarrollando adaptaciones específicas a sus entornos tropicales. Los pueblos indígenas actuales de Australia, Nueva Guinea, las islas del Pacífico y grupos como los Orang Asli de la península malaya conservan herencia genética de estas primeras migraciones, pero a pesar de miles de años de separación geográfica y genética, de adaptación a ambientes radicalmente diferentes, de desarrollo de culturas, lenguas y tecnologías diversas, todas estas poblaciones compartían la capacidad fundamental para el pensamiento simbólico y la expresión artística. Esto sugiere fuertemente que esa capacidad ya estaba presente en los grupos ancestrales africanos antes de la dispersión, codificada quizá en la arquitectura neural del cerebro moderno que surgió hace 300.000 años. Pero volvamos a la cueva. Imaginemos la escena con el mayor realismo que permiten los datos arqueológicos y etnográficos. Es una tarde en Sulawesi, hace 51.000 años. El sol tropical desciende rápidamente hacia el horizonte, proyectando sombras largas sobre las torres de piedra caliza que dominan el valle. Un grupo de entre 15 y 20 personas se reúne cerca de la entrada de Liang Tedonge. Son cazadores-recolectores, físicamente idénticos a nosotros, con cerebros del mismo tamaño y complejidad, capaces de las mismas emociones, pensamientos y creatividad. Visten ropas mínimas, probablemente fibras vegetales trenzadas o pieles de pequeños animales, decoradas quizá con conchas perforadas o dientes de animales ensartados como collares, objetos que hemos encontrado en contextos arqueológicos de antigüedad similar. Su piel está oscurecida por la exposición constante al sol ecuatorial. Sus cuerpos son delgados pero musculosos, adaptados a la vida de movimiento constante por terreno difícil. Algunos llevan lanzas de madera con puntas de piedra, otros cestas tejidas conteniendo frutos recolectados, tubérculos excavados, quizá huevos de aves o reptiles. Entre ellos hay un individuo que podríamos llamar el artista, aunque probablemente esa categoría especializada no existía como tal. Todos los adultos podían crear imágenes, del mismo modo que todos podían cazar o recolectar. Esta persona lleva algo especial: una bolsa de piel animal que contiene varios trozos de hematita, piedras de óxido de hierro de color rojo intenso que ha recolectado en afloramientos rocosos de la región. También lleva pequeñas conchas vacías de caracoles marinos, perforadas y usadas como recipientes naturales, que contienen pigmento en polvo
mezclado con grasa animal o resina vegetal para crear una pasta. Quizá también transporta carbón vegetal de la fogata de la noche anterior, útil para crear líneas negras, y arcilla blanca para los detalles más claros. La preparación de estos materiales no es trivial, requiere conocimiento especializado sobre qué rocas contienen los mejores pigmentos, cómo procesarlas, golpeándolas hasta reducirlas a polvo fino, qué aglutinantes funcionan mejor para hacer que se adhieran a la piedra húmeda de la cueva, cómo almacenarlos para que no se sequen o contaminen. El grupo entra en la cueva. La luz del día penetra apenas unos metros en el interior antes de ser absorbida por la oscuridad absoluta. Aquí, la temperatura desciende súbitamente. El aire se vuelve húmedo y cargado del olor a tierra mojada y guano de murciélagos. En la entrada, encienden antorchas, ramas secas envueltas con fibras impregnadas en resina, que al arder producen una luz amarillenta y vacilante, llena de sombras danzantes. El sonido de sus pasos sobre el suelo rocoso resuena en las cámaras interiores, multiplicado por los ecos. Algunos de los niños presentes muestran miedo ante la oscuridad, pero los adultos los tranquilizan con palabras que no podemos reconstruir en una lengua perdida para siempre, pero que sin duda poseía toda la complejidad sintáctica y expresiva de cualquier idioma moderno. Avanzan lentamente con cuidado de no tropezar en el suelo irregular, iluminando las formaciones de estalactitas que cuelgan del techo como dientes de piedra. Las columnas donde estalactitas y estalagmitas se han fusionado después de miles de años de goteo constante. Llegan finalmente a la cámara principal, un espacio natural de aproximadamente 20 metros de largo por 10 de ancho, con un techo que se eleva hasta 5 metros de altura. Las paredes son de piedra caliza suave, de color gris claro, una superficie ideal para recibir pigmento. Esta no es la primera vez que el grupo visita este lugar. En las paredes ya hay otras marcas. Líneas abstractas, trazadas con dedos en arcilla húmeda. Quizá impresiones de manos de visitas anteriores. Áreas donde el hollín de antorchas ha dejado manchas negras. Este es un lugar especial. Un espacio que el grupo ha designado como significativo, separado del mundo ordinario exterior. Quizá es un santuario, un lugar donde se conectan con fuerzas sobrenaturales o antepasados. Quizá es simplemente un lugar de reunión, donde se transmiten conocimientos importantes. O quizá ambas funciones están entrelazadas de maneras que no tenían palabras separadas para distinguirlas. El artista se aproxima a la pared elegida, alzando la antorcha para examinar la superficie. La luz revela texturas, irregularidades, pequeñas protuberancias y depresiones en la roca que podrían incorporarse al diseño. Los cazadores-recolectores prehistóricos eran observadores extraordinariamente agudos de su entorno, capaces de leer el paisaje con una precisión que nosotros, habitantes urbanos modernos dependientes de tecnología, apenas podemos imaginar. Distinguían huellas de animales con días de antigüedad, interpretaban cambios sutiles en el color de las hojas para identificar plantas comestibles, predecían el clima observando formaciones de nubes. Esta misma capacidad de observación detallada se aplicaba a su arte. El artista no simplemente dibuja de memoria, recrea la esencia del animal basándose en cientos de encuentros previos, en observaciones atentas durante cazas, en el conocimiento íntimo de su anatomía adquirido al descuartizar presas. Cada detalle es significativo. La posición de las patas indica movimiento. Las verrugas faciales identifican la especie específica. La inclinación de las orejas sugiere un estado de alerta. Comienza el trabajo. Primero, probablemente esboza el contorno general usando un trozo de carbón vegetal o simplemente con un dedo mojado en pigmento rojo diluido. Las líneas iniciales son tenues, exploratorias, ajustándose a la topografía de la roca. Un bulto natural en la piedra puede sugerir el lomo arqueado del cerdo. Una depresión puede convertirse en el vientre. Los artistas prehistóricos eran maestros en aprovechar las características naturales de la roca para dar tridimensionalidad a sus imágenes, haciendo que parecieran emerger de la piedra misma.
Algunos investigadores han notado que ciertas pinturas ubicadas en rincones profundos de cuevas parecen animarse cuando la luz de una antorcha se mueve, creando la ilusión de movimiento a través del juego de luces y sombras. Es imposible saber si esto era intencional, pero tampoco podemos descartarlo. Estos creadores comprendían perfectamente cómo la luz transforma la percepción. Una vez definido el contorno, el artista procede al relleno. Toma la pasta de pigmento rojo y, usando quizá los dedos, una almohadilla de musgo, o incluso un pincel improvisado de fibras vegetales o pelo animal atado a un palo, aplica el color dentro del perfil del animal. La técnica es sorprendentemente sofisticada. No es simplemente un relleno uniforme, sino que hay variaciones en la intensidad del tono que sugieren volumen y profundidad. Algunas áreas son más oscuras, otras más claras, creando un efecto de modelado que hace que el cerdo parezca sólido, tridimensional. Esta no es la obra de un principiante torpemente garabateando en la pared, sino de alguien con habilidad técnica considerable, adquirida probablemente a través de años de práctica. Y esto nos lleva a una realización importante. En estas sociedades debía existir alguna forma de transmisión del conocimiento artístico, algún proceso de aprendizaje, donde los jóvenes observaban a los experimentados, donde se enseñaban técnicas, donde se compartían los secretos de la preparación de pigmentos y la aplicación de color. El proceso de crear la imagen del cerdo probablemente tomó varias horas, quizá un día completo o incluso más, con pausas para descansar, comer, permitir que ciertas capas de pigmento se sequen antes de aplicar las siguientes. Durante este tiempo, el resto del grupo no estaba simplemente esperando pasivamente. Algunos podían estar participando de otras maneras, preparando más pigmento, manteniendo las antorchas encendidas o creando sus propias marcas en otras áreas de la cueva. Las dos impresiones de manos encontradas frente al cerdo, por ejemplo, fueron claramente hechas por personas diferentes, una mano adulta grande y otra más pequeña, quizá de un adolescente o una mujer. La técnica de crear estas impresiones en negativo es fascinante en su simplicidad y efectividad. La persona coloca su mano firmemente contra la pared, con los dedos extendidos. Luego, tomando pigmento líquido en la boca o en un tubo hueco hecho de hueso o caña, sopla el color alrededor de los dedos, creando una nube de pigmento atomizado que se adhiere a la roca pero no al área cubierta por la mano. Cuando retira la mano, queda la silueta perfecta. Una huella que es simultáneamente personal y universal, íntima y atemporal. ¿Qué significaban estas manos? Los investigadores han propuesto múltiples interpretaciones. Podrían ser firmas, marcas de identidad individual que declaran «yo estuve aquí», «yo participé en la creación de este espacio sagrado». Podrían ser gestos rituales, parte de ceremonias que conectaban al individuo con el animal representado o con fuerzas espirituales asociadas a él. En muchas culturas cazadoras, recolectoras, existe la creencia de que los animales poseen espíritus o almas, que deben ser respetados y propiciados para asegurar que continúen ofreciéndose como presas. Las manos sobre el cerdo podrían representar una conexión, un pacto, una bendición. O podrían tener significados más personales que nunca podremos recuperar. Quizá un rito de paso donde un joven cazador marca su primera participación exitosa en la caza de un cerdo, o una forma de transmitir poder o conocimiento entre generaciones. Lo que es innegable es que estos gestos eran significativos para quienes los crearon, imbuidos de intención y propósito. Cuando finalmente la obra está completa, el grupo retrocede para contemplarla a la luz vacilante de las antorchas. En la oscuridad casi total de la cueva, iluminado solo por el fuego, el cerdo rojo parece cobrar vida, sus contornos brillando contra la piedra gris. Las sombras proyectadas por las irregularidades de la roca crean la ilusión de movimiento, de profundidad. Por un momento, el límite entre representación y realidad se difumina. Este animal pintado no es simplemente una copia de los cerdos que el grupo caza en el bosque exterior. Es algo más, algo que existe en un espacio liminal entre el mundo material y el mundo de las ideas, los sueños, los espíritus.
es simultáneamente el cerdo específico y todos los cerdos, el animal individual y la esencia abstracta de cerdidad. Esta capacidad de crear y manipular símbolos, de entender que una imagen puede representar una categoría general y no solo un ejemplar particular, es fundamental para el pensamiento abstracto y el lenguaje. Desde esta perspectiva, cada pintura rupestre es también un acto filosófico, una exploración de las relaciones entre signo y significado, entre representación y realidad. Los niños presentes en la cueva aprenden lecciones profundas simplemente al observar este proceso. Aprenden que las manchas de color en la pared pueden significar algo externo a ellas mismas, que existe una conexión convencional pero compartida entre la imagen y el objeto representado, que esta conexión es comprendida por todos los miembros del grupo. Están, en esencia, aprendiendo los fundamentos de la comunicación simbólica, los mismos principios que subyacen al lenguaje, donde sonidos arbitrarios, palabras, representan objetos, acciones, cualidades y conceptos abstractos. Y están aprendiendo que estos símbolos pueden preservarse en el tiempo, que una imagen creada hoy seguirá existiendo mañana, el próximo año, durante generaciones. Aunque no lo sepan, la imagen que están contemplando permanecerá en esa pared durante 51.000 años, convirtiéndose en el mensaje más antiguo que una mente humana jamás ha enviado hacia el futuro. Después de completar la pintura, es posible que el grupo realizara algún tipo de ceremonia o celebración. La evidencia arqueológica de sitios del Paleolítico en diversos lugares del mundo muestra que las cuevas con arte rupestre a menudo contienen también evidencia de banquetes, huesos de animales con marcas de carnicería, áreas de combustión donde se cocinó comida, herramientas descartadas. Algunos investigadores proponen que estas cuevas funcionaban como lugares de agregación estacional, donde múltiples bandas que normalmente vivían dispersas en el territorio se reunían periódicamente, quizá coincidiendo con la abundancia estacional de ciertos recursos o con eventos astronómicos. Durante estas reuniones se reforzaban lazos sociales, se arreglaban matrimonios, se resolvían disputas, se intercambiaban herramientas y materias primas de diferentes regiones y se transmitía conocimiento crucial para la supervivencia del grupo. El arte en las paredes servía como foco para estas actividades, como narrativa compartida que unificaba al grupo, como recordatorio de su historia común y su identidad colectiva. Es también probable que no todos en el grupo tuvieran el mismo acceso a estos espacios decorados. En muchas culturas, ciertas áreas de cuevas están restringidas a individuos específicos, chamanes, ancianos, iniciados en sociedades secretas, o aquellos que han pasado por ciertos ritos de paso. La disposición física de muchas cuevas prehistóricas, con pasajes estrechos que llevan a cámaras profundas, sugiere que el acceso era deliberadamente limitado y controlado. Entrar en las partes más profundas de estas cuevas, donde a menudo se encuentran las pinturas más elaboradas, no era un acto casual, sino una experiencia especial, quizá reservada para momentos significativos en la vida de un individuo. Podemos imaginar a un adolescente siendo llevado por primera vez a la cámara decorada como parte de su iniciación a la edad adulta, experimentando en la oscuridad absoluta, con solo la luz de antorchas revelando gradualmente las imágenes sagradas, una transformación psicológica y social profunda. La cueva misma se convierte en un espacio de transición, un umbral entre mundos, entre estados de ser. El cerdo de Leangtedongue no es un hallazgo aislado, sino parte de un corpus cada vez más amplio de arte rupestre prehistórico documentado en Sulawesi y regiones adyacentes del sudeste asiático. Desde que comenzaron las investigaciones sistemáticas en la década de 2010, se han identificado más de 300 sitios con arte rupestre en Sulawesi, y cada año se descubren nuevos ejemplos. El inventario incluye miles de imágenes individuales, cerdos verrugosos, babirusas o cerdos ciervos, anoas o búfalos enanos, representaciones de seres humanos, estarcidos de manos y una variedad de signos abstractos cuyo significado permanece enigmático. Las fechas radiométricas, obtenidas de docenas de estos sitios, confirman que la tradición artística en esta región
se extendió durante decenas de miles de años, desde hace más de 51.000 años hasta periodos relativamente recientes, mostrando una continuidad cultural extraordinaria y una evolución estilística que refleja cambios tanto en las técnicas artísticas como posiblemente en las creencias y estructuras sociales de estas poblaciones. Uno de los aspectos más fascinantes de este corpus es la variabilidad que presenta. Aunque todos los sitios comparten ciertas características fundamentales como el uso de pigmentos minerales rojos y la predilección por representar fauna local, existen diferencias significativas en estilo, complejidad compositiva y énfasis temático que sugieren diversidad cultural regional. Algunos sitios contienen principalmente estarcidos de manos. A veces, docenas de ellas superpuestas en densas concentraciones que cubren áreas extensas de las paredes. Otros presentan escenas narrativas complejas con múltiples figuras interactuando como la escena de caza de 43.900 años en Leang Bulusipong, donde figuras humanas con características animales aparecen persiguiendo y confrontando a animales salvajes con cuerdas o lanzas. Esta escena es particularmente significativa porque representa posiblemente la narrativa pictórica más antigua conocida. Una historia contada visualmente con personajes, acción y contexto espacial. La presencia de figuras humanas con rasgos animales en estas pinturas ha generado considerable debate académico. Estas representaciones muestran cuerpos humanos con cabezas o colas de animales, o características mixtas que desafían una identificación simple. En el contexto etnográfico de sociedades cazadoras-recolectoras actuales, tales figuras híbridas están frecuentemente asociadas con prácticas chamánicas donde especialistas religiosos entran en estados alterados de conciencia y se cree que se transforman espiritualmente en animales o viajan a mundos sobrenaturales habitados por espíritus con formas híbridas. Los antropólogos como Jean Klotz y David Lewis Williams han propuesto que muchas pinturas rupestres prehistóricas, tanto en Europa como en otras regiones, representan experiencias visionarias asociadas con el chamanismo, reflejando las alucinaciones estructuradas que experimentan los humanos en estados de trance inducidos por privación sensorial, danza extenuante, ayuno prolongado o consumo de plantas psicoactivas. Estas experiencias tienden a incluir patrones geométricos conocidos como fosfenos, sensaciones de transformación corporal y encuentros con entidades percibidas como espíritus o animales poderosos. Si esta interpretación es correcta para las pinturas de Sulawesi, entonces no solo estamos contemplando representaciones de la realidad cotidiana, sino ventanas hacia las experiencias religiosas y los mundos cosmológicos de estas personas antiguas. Estamos viendo cómo conceptualizaban la relación entre humanos y animales, no como categorías completamente separadas, sino como entidades que podían transformarse una en otra, que compartían esencias espirituales, que estaban conectadas en niveles más profundos que lo puramente físico. Esta visión animista del mundo, donde todos los seres poseen agencia, conciencia y poder espiritual, es característica de muchas sociedades cazadoras, recolectoras, y puede representar una de las formas más antiguas de religiosidad humana. Las pinturas serían entonces registros de encuentros espirituales, mapas de geografías sagradas, o instrumentos para facilitar futuros viajes visionarios. Pero más allá de interpretaciones específicas, lo que el arte de Sulawesi nos revela con certeza es la existencia de sistemas simbólicos complejos, coherentes y compartidos por comunidades enteras. Cada imagen requería no solo habilidad técnica individual, sino también un lenguaje visual común, un conjunto de convenciones estilísticas y semánticas que permitían a los creadores y observadores comprender el significado de las representaciones. Una mano en negativo no es simplemente una mancha roja con forma de mano, es un símbolo cargado de significado cultural específico, reconocible y interpretable por los miembros del grupo. Un cerdo no es cualquier animal de 4 patas, sino una especie particular, representada con características distintivas que la identifican inequívocamente. Esta codificación visual implica convenciones compartidas, aprendizaje social
y capacidad de abstracción, que son todas características de sistemas simbólicos plenamente desarrollados. La distribución geográfica del arte rupestre antiguo también nos cuenta una historia sobre las rutas de migración y dispersión humana. Además de Sulawesi, se han encontrado pinturas rupestres de gran antigüedad en Borneo, donde una representación de un animal bovino salvaje ha sido datada en al menos 40.000 años, y estarcidos de manos en más de 51.000 años contemporáneos con los de Sulawesi. En Australia, el continente al que los humanos llegaron hace al menos 65.000 años, cruzando tramos significativos de mar abierto desde el sudeste asiático. El arte rupestre tiene una antigüedad documentada de más de 40.000 años, aunque algunos investigadores argumentan que podría ser considerablemente más antiguo. En la región de Kimberley, en el noroeste de Australia, las pinturas más antiguas incluyen representaciones de megafauna extinta, como marsupiales gigantes, lo que sugiere que fueron creadas poco después de la llegada de los primeros humanos al continente. Esta distribución sugiere que las poblaciones que se dispersaron por el arco insular del sudeste asiático y eventualmente llegaron a Australia, ya llevaban consigo la tradición de crear arte rupestre, que fue una parte integral de su equipamiento cultural desde el principio de su expansión hacia estas nuevas tierras. Comparar el arte de Sulawesi con el de Europa revela tanto similitudes sorprendentes como diferencias instructivas. Las similitudes incluyen el uso de pigmentos minerales similares, principalmente óxidos de hierro rojos y amarillos, óxidos de manganeso negros y ocasionalmente arcillas blancas. La predilección por representar animales grandes que eran importantes como presas de caza, la creación de estarcidos de manos en negativo usando la misma técnica de soplado de pigmento, y la ubicación de las pinturas en cuevas profundas, lejos de áreas habitacionales, sugiriendo funciones rituales o ceremoniales más que decorativas. Estas similitudes son particularmente notables porque no pueden explicarse por contacto cultural directo. Las poblaciones estaban separadas por miles de kilómetros y múltiples barreras geográficas insalvables con la tecnología del Pleistoceno. Las similitudes deben reflejar, por lo tanto, características universales de la cognición humana, tendencias compartidas en cómo nuestros cerebros procesan y expresan información simbólica, y quizá problemáticas existenciales comunes que todas las sociedades humanas enfrentan independientemente de su ubicación geográfica. Las diferencias son igualmente instructivas. El arte europeo del Paleolítico Superior muestra una mayor diversidad de especies representadas, incluyendo caballos, bisontes, uros, ciervos, mamuts, rinocerontes lanudos y ocasionalmente carnívoros como leones y osos, reflejando la fauna diversa de las estepas y bosques templados del Pleistoceno europeo. También incluye más representaciones humanas, aunque típicamente esquemáticas o abstractas en comparación con los animales naturalistas, y una mayor cantidad de signos geométricos complejos, puntos, líneas, cuadrículas, espirales, formas en zigzag, cuyo significado permanece objeto de intenso debate. El arte de Sulawesi se concentra más en pocas especies animales, principalmente los cerdos verrugosos, babirusas y anoas, que dominaban los ecosistemas insulares, con menos variedad, pero quizá con mayor énfasis en narrativas de interacción entre humanos y animales. Estas diferencias probablemente reflejan tanto las diferencias ecológicas entre regiones como posibles diferencias en las estructuras cosmológicas y énfasis rituales de las sociedades respectivas. Uno de los enigmas más intrigantes que plantean estos hallazgos es la cuestión de los orígenes últimos del arte rupestre. Si encontramos pinturas de más de 50.000 años, tanto en el sudeste asiático como en Europa, ¿dónde y cuándo comenzó realmente esta tradición? La lógica sugiere que debemos buscar en África, el continente de origen de nuestra especie. Y efectivamente, aunque el arte rupestre africano es notoriamente difícil de datar, porque las condiciones climáticas y geológicas hacen que se preserve menos calcita datable sobre las pinturas, existen evidencias de comportamiento simbólico en África que preceden largamente a cualquier arte rupestre conocido.
En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, arqueólogos han recuperado 82 piezas de ocre con grabados geométricos deliberados, datadas en 75.000 años. En el mismo sitio, se encontraron collares hechos de conchas de caracol marino perforadas, también de 75.000 años de antigüedad, que representan ornamentación personal claramente simbólica. En Marruecos, en el sitio de Jebel Irhoud, donde se encontraron los fósiles más antiguos de Homo sapiens, datados en 300.000 años, hay evidencia de uso de pigmentos y procesamiento de ocre. Estos hallazgos sugieren que los fundamentos cognitivos del pensamiento simbólico, la capacidad de crear y manipular representaciones abstractas, usar objetos materiales como portadores de significado social o identitario, y producir imágenes visuales deliberadas ya estaban presentes en poblaciones africanas hace al menos 75.000 años y posiblemente mucho antes. El arte rupestre, como lo conocemos con sus elaboradas representaciones figurativas en paredes de cuevas, podría ser simplemente la manifestación más visible y preservable de capacidades simbólicas que se expresaban de múltiples otras maneras. En ornamentación corporal, en objetos perecederos como máscaras de madera o textiles decorados que no sobrevivieron arqueológicamente, en música-danza, narrativas orales y rituales complejos que no dejan rastro material directo. Cuando los grupos humanos salieron de África y se dispersaron por el mundo, llevaron consigo estas capacidades plenamente desarrolladas, que luego se expresaron en las tradiciones artísticas regionales que encontramos en Sulawesi, Europa, Australia, y eventualmente en todos los continentes. La tecnología moderna ha revolucionado nuestra capacidad de estudiar el arte rupestre antiguo, revelando detalles y patrones que habrían sido imposibles de detectar hace apenas unas décadas. Además de las técnicas de datación radiométrica de series de uranio torio que permitieron establecer la edad del cerdo de Leang Tedonge, los investigadores ahora emplean un arsenal de métodos analíticos no destructivos que nos permiten leer estas pinturas de maneras completamente nuevas. La fotografía multiespectral, por ejemplo, utiliza diferentes longitudes de onda de luz, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, para revelar pigmentos y trazos que son invisibles al ojo humano bajo iluminación normal. Esta técnica ha permitido descubrir capas superpuestas de pinturas, identificar repintados y modificaciones, y detectar figuras borradas o desvanecidas por erosión que de otro modo habrían pasado inadvertidas. En algunos sitios europeos, estas técnicas han revelado que lo que parecía una sola imagen era en realidad un palimpsesto complejo, con múltiples episodios de creación separados por miles de años. La espectrometría de fluorescencia de rayos X portátil permite identificar la composición química exacta de los pigmentos sin necesidad de tomar muestras físicas que dañarían las pinturas. Esto nos dice no solo qué minerales usaron los artistas antiguos, sino también potencialmente de dónde obtuvieron esas materias primas. Porque diferentes fuentes geológicas de óxidos de hierro, por ejemplo, contienen trazas características de otros elementos que funcionan como huellas dactilares químicas. En algunos casos, esto ha permitido rastrear redes de intercambio prehistóricas, demostrando que los pigmentos usados en ciertas cuevas fueron transportados desde ubicaciones a 100 o más kilómetros de distancia, evidencia de contactos de largo alcance y valoración especial de ciertos materiales. El modelado tridimensional de las cuevas, mediante escaneo láser y fotogrametría digital, permite documentar con precisión milimétrica la ubicación exacta de cada pintura en relación con la topografía de la cueva, revelando patrones en cómo los artistas seleccionaban superficies específicas y aprovechaban características naturales de la roca. Quizá lo más emocionante es que estas tecnologías están permitiendo descubrir nuevo arte rupestre en sitios que han sido visitados y estudiados durante décadas. En la cueva de Lascaux, por ejemplo, análisis recientes con iluminación especializada han revelado grabados finísimos que no habían sido documentados previamente, incluyendo representaciones de animales superpuestas en áreas que parecían vacías. En Sulawesi,
El uso de drones equipados con cámaras de alta resolución está permitiendo identificar cuevas inaccesibles en acantilados verticales que podrían contener arte rupestre aún no estudiado. Literalmente, cada mes se publican nuevos hallazgos que amplían nuestro conocimiento y a menudo desafían nuestras asunciones previas. Es un momento extraordinario para la arqueología prehistórica, donde el volumen de datos está creciendo exponencialmente y nuestra comprensión se está refinando constantemente. Pero más allá de las técnicas analíticas, el estudio del arte rupestre también se está beneficiando de enfoques interdisciplinarios que integran arqueología, antropología, neurociencia, psicología cognitiva y estudios comparativos de arte en sociedades contemporáneas. Los neurocientíficos, por ejemplo, han identificado que ciertas formas geométricas que aparecen recurrentemente en el arte rupestre de todas las regiones del mundo, patrones de puntos líneas en zigzag, espirales y cuadrículas, corresponden a fenómenos de percepción visual conocidos como constantes, de forma que el cerebro humano genera automáticamente en ciertas condiciones como privación sensorial o estados alterados de conciencia. Esta investigación proporciona apoyo neurobiológico a la teoría de que, al menos parte del arte rupestre, está relacionado con experiencias visionarias o estados de trance. Los psicólogos del desarrollo han estudiado cómo los niños pequeños en sociedades modernas desarrollan espontáneamente la capacidad de crear y comprender representaciones pictóricas típicamente alrededor de los 2 o 3 años de edad, sugiriendo que esta capacidad es una característica universal del desarrollo cognitivo humano, no algo que necesita ser culturalmente inventado. Los antropólogos que trabajan con comunidades indígenas que mantienen tradiciones de arte rupestre vivas, proporcionan contextos etnográficos invaluables. En Australia, por ejemplo, varios grupos aborígenes continúan creando arte rupestre y manteniendo sitios antiguos como parte de sus prácticas culturales y religiosas contemporáneas. Las explicaciones que los ancianos proporcionan sobre el significado de estas pinturas, su rol en la transmisión de conocimiento sobre la tierra y las narrativas ancestrales, y las ceremonias asociadas con ciertos sitios nos dan modelos potenciales para comprender el arte prehistórico. Por supuesto, debemos ser cautelosos con las analogías directas. 50.000 años de historia cultural pueden producir cambios significativos en creencias y prácticas. Pero las continuidades son también reales e importantes. Los humanos seguimos siendo humanos con las mismas estructuras cerebrales básicas, las mismas necesidades sociales y psicológicas, y confrontando muchas de las mismas preguntas existenciales sobre nuestro lugar en el mundo, la vida, la muerte y nuestras relaciones con otros seres. Una de las contribuciones más profundas del descubrimiento de arte rupestre antiguo en Sulawesi y otras regiones fuera de Europa es que nos fuerza a descolonizar nuestra comprensión de la prehistoria humana. Durante demasiado tiempo, la narrativa de la evolución cultural humana ha sido escrita principalmente desde perspectivas europeas, con Europa como protagonista y otras regiones como periferias que eventualmente recibieron innovaciones culturales por difusión desde centros civilizatorios. Esta narrativa no solo es factualmente incorrecta, como demuestran las fechas de Sulawesi que preceden o igualan a las europeas, sino que también es conceptualmente empobrecida. Oscurece la realidad de que la creatividad humana, la innovación y la complejidad cultural han sido características globales de nuestra especie desde sus orígenes. Los grupos que llegaron a Sulawesi hace 65.000 años no eran de alguna manera menos capaces o menos avanzados que aquellos que llegaron a Europa. Enfrentaban desafíos diferentes, tenían recursos diferentes disponibles y desarrollaron soluciones culturales y tecnológicas apropiadas para sus contextos específicos. Pero compartían la misma capacidad cognitiva fundamental, la misma chispa creativa, la misma profundidad de experiencia interior y expresión simbólica. Reconocer esto tiene implicaciones que van más allá de la arqueología académica. Nos conecta con nuestro patrimonio humano común de maneras más profundas y auténticas. Cada uno de nosotros
Independientemente de dónde vivamos actualmente o cuál sea nuestro trasfondo ancestral, descendemos de personas que fueron capaces de estas extraordinarias expresiones creativas. Las capacidades cognitivas que permitieron a aquel artista, hace 51.000 años, crear la imagen del cerdo en Leang Tedonge, son las mismas capacidades que nos permiten hoy crear arte, música, literatura, ciencia, filosofía y todas las elaboraciones culturales que dan significado y riqueza a nuestras vidas. No hay poblaciones humanas primitivas o avanzadas en términos de capacidad cognitiva básica. Solo hay diferentes expresiones culturales de las mismas potencialidades humanas universales, desarrolladas en diferentes contextos históricos y ecológicos. Este reconocimiento debería generar tanto humildad ante la profundidad temporal de nuestra herencia, como celebración de la diversidad de formas en que los humanos hemos expresado nuestra humanidad compartida. El arte rupestre también nos conecta emocionalmente con nuestros ancestros, de maneras que pocos otros vestigios arqueológicos pueden igualar. Una punta de lanza de piedra o un raspador de hueso nos hablan de tecnología y adaptación económica. Pero una pintura en una cueva nos habla directamente de la vida interior de su creador. Cuando contemplamos esa mano en negativo en la pared de Leang Tedonge, no estamos simplemente observando un objeto del pasado. Estamos encontrándonos con una persona, un individuo que vivió, sintió, pensó y se expresó. Podemos imaginar su mano contra la roca, el aliento mientras soplaba el pigmento, quizá la satisfacción al ver el resultado. A través de 51.000 años, a través de incontables generaciones, a través de todos los cambios que han transformado el mundo desde entonces, ese gesto de contacto permanece. Es un puente que cruza el abismo del tiempo, un recordatorio de que a pesar de todas nuestras diferencias superficiales en tecnología, conocimiento y circunstancias, compartimos con aquellas personas antiguas algo esencial e inalienable: nuestra conciencia, nuestra curiosidad, nuestra necesidad de expresar y comunicar nuestra búsqueda de significado en un universo vasto e indiferente. A medida que continuamos descubriendo y analizando arte rupestre prehistórico alrededor del mundo, las preguntas se multiplican más rápido que las respuestas. ¿Cuándo y dónde se creó la primera pintura rupestre? Hubo un momento inaugural, un primer artista que tuvo la idea revolucionaria de representar el mundo en las paredes de piedra, ¿o emergió esta práctica gradualmente de tradiciones previas de marcar, decorar y simbolizar? ¿Por qué los humanos en geografías tan diversas convergieron en prácticas artísticas similares? ¿Qué proporción del arte prehistórico se ha perdido para siempre debido a la erosión, destrucción deliberada o simple accidente de no haberse preservado? Consideremos que las cuevas de piedra caliza representan una fracción minúscula de los paisajes habitados por nuestros ancestros. La vasta mayoría de sitios prehistóricos estaban al aire libre, en abrigos rocosos poco profundos, en bosques, junto a ríos, en lugares donde cualquier arte que pudiera haber existido habría sido borrado hace miles de años por la intemperie. Es más que probable que las pinturas que hemos descubierto sean solamente la punta del iceberg. Los ejemplos afortunadamente preservados de una tradición artística que era mucho más amplia y variada. Y si pensamos en arte en términos más amplios, no limitados a representaciones permanentes en roca, sino incluyendo todo el rango de expresión estética y simbólica, entonces debemos imaginar que el Paleolítico fue un periodo rico en creatividad, de formas que simplemente no sobreviven arqueológicamente. Pinturas corporales hechas con pigmentos naturales, que sabemos se usaban porque encontramos el ocre procesado, pero que desaparecen con el cuerpo después de la muerte. Ornamentos de plumas, flores, hojas y otros materiales vegetales perecederos. Tallas en madera que se descompusieron completamente en las condiciones húmedas de los trópicos. Máscaras, muñecas, figuritas hechas de materiales orgánicos. Música creada con instrumentos de madera, cuero, calabazas o simplemente con la voz y el cuerpo. Danzas que eran performances artísticas efímeras
pero quizás centrales en la vida ritual y social. Narrativas orales, mitos, poemas, historias que se transmitían generación tras generación, pero que nunca fueron escritas, y eventualmente se perdieron cuando las lenguas que las portaban se extinguieron. Si pudiéramos de alguna manera retroceder en el tiempo y experimentar una noche en un campamento prehistórico hace 50.000 años, ¿qué encontraríamos? Imagino que veríamos una fogata ardiendo en el centro del campamento, su luz naranja parpadeante proyectando sombras danzantes sobre los refugios circundantes. Niños jugando, sus risas indistinguibles de las de niños modernos. Adultos trabajando en tareas diversas, afilando herramientas de piedra con golpes rítmicos, curtiendo pieles frotándolas con mezclas de cerebro y grasa, trenzando fibras para hacer cuerdas, cestería o ropa. Y en ciertos momentos, quizá después de una cacería exitosa o durante noches especiales marcadas por la luna llena o la aparición de constelaciones significativas, música y danza, tambores improvisados golpeados con ritmos que hacen vibrar el aire, voces humanas cantando en lenguas que nunca conoceremos, pero con melodías que podrían hacernos llorar si las escucháramos, cuerpos moviéndose en patrones coreografiados que cuentan historias, que imitan animales, que expresan emociones universales, alegría, tristeza, miedo, triunfo, deseo. Estos momentos de expresión artística colectiva no eran lujos prescindibles o entretenimientos superficiales. Eran fundamentales para lo que hacía funcionar a estas sociedades como unidades cohesivas. La música y la danza sincronizadas crean vínculos emocionales poderosos entre participantes, generando sentimientos de pertenencia y solidaridad grupal que son esenciales para la cooperación. Las narrativas compartidas establecen identidad colectiva, explican el origen del grupo y su relación con el territorio y otras entidades, transmiten conocimiento práctico codificado en formas memorables. Los rituales que combinan arte visual, performance y experiencias emocionales intensas marcan transiciones importantes en la vida individual y colectiva, ayudando a las personas a procesar cambios, pérdidas y transformaciones. En sociedades sin instituciones formales de gobierno, sin códigos legales escritos, sin sistemas educativos burocráticos, el arte en todas sus formas era el pegamento social, el medio de transmisión cultural, el mecanismo de creación de significado que mantenía unida a la comunidad. Y esto nos lleva a una reflexión final sobre lo que el arte rupestre más antiguo realmente significa para nosotros hoy. No es simplemente una curiosidad arqueológica, un récord para el libro de los récords prehistóricos. Es un espejo en el que podemos contemplar nuestra propia naturaleza, en un mundo moderno, dominado por tecnología donde pasamos gran parte de nuestras vidas, interactuando con pantallas, donde el arte ha sido frecuentemente relegado a un dominio especializado de museos y galerías, donde muchas personas sienten que no son artísticas y consumen arte pasivamente más que creándolo activamente. Los hallazgos de Leang Tedonge nos recuerdan algo esencial: la creatividad, la expresión simbólica, la necesidad de crear belleza y significado, no son lujos culturales recientes, sino parte de nuestro núcleo evolutivo más profundo. Somos, en un sentido muy literal, la especie artística. Nuestros cerebros están cableados para crear y responder a símbolos, para encontrar patrones y significados, para transformar experiencias en representaciones y comunicar esas representaciones a otros. Esta capacidad es parte de lo que nos permitió sobrevivir y prosperar en prácticamente todos los ecosistemas del planeta. No fuimos exitosos solo porque teníamos buenas herramientas o estrategias de caza efectivas. Fuimos exitosos porque podíamos imaginar, planificar, comunicar ideas complejas, aprender de las experiencias de otros sin tener que repetir cada error. Nosotros mismos, acumular conocimiento generación tras generación y crear sistemas de significado compartido que convertían grupos de individuos en sociedades cooperativas, capaces de logros colectivos imposibles para cualquier individuo solo. El arte era y es parte integral de este complejo de capacidades.
Cuando miramos el cerdo pintado hace 51.000 años, estamos viendo no solo la obra de un artista individual, sino la manifestación de todas estas capacidades funcionando juntas. Observación precisa del mundo natural, habilidad técnica para manipular materiales, comprensión de cómo crear representaciones simbólicas efectivas y capacidad de comunicar a través del tiempo y el espacio mediante esos símbolos. Hay algo profundamente conmovedor en el hecho de que estas pinturas hayan sobrevivido tanto tiempo. Los individuos que las crearon vivieron vidas que, en términos de duración cronológica, no eran muy diferentes a las nuestras. Quizá 50, 60, ocasionalmente 70 años si tenían suerte. Después de sus muertes, sus cuerpos se descompusieron y regresaron a la tierra. Sus nombres fueron olvidados. Sus historias personales se perdieron. Pero esta única cosa que hicieron, esta imagen que crearon en la pared de una cueva, ha perdurado a través de 2500 generaciones. Ha sobrevivido al auge y caída de incontables culturas, al cambio del clima, a la extinción de especies megafaunales, a migraciones de pueblos, a la invención de la agricultura, las ciudades, la escritura, los imperios, las revoluciones industriales y digitales. Y ahora nosotros, sus descendientes separados por un vasto océano de tiempo, podemos todavía contemplarla y a través de ella, tocar aunque sea indirectamente la mente que la concibió. Esto nos enseña algo sobre la permanencia relativa de diferentes tipos de logros humanos. Los imperios más poderosos que alguna vez dominaron el mundo antiguo son ahora apenas nombres en libros de historia, sus palacios reducidos a ruinas, sus sistemas políticos olvidados. Los ricos y poderosos de la antigüedad, cuyos nombres llenaban las bocas de sus contemporáneos, son ahora polvo anónimo. Pero una simple imagen de un cerdo, creada por alguien cuyo nombre nunca conoceremos, cuyo rostro nunca veremos, que no tenía riqueza ni poder político ni escritura para registrar sus pensamientos, esa imagen perdura y nos habla todavía. Hay en esto una especie de justicia poética. Las cosas que realmente perduran, que trascienden el tiempo, no son necesariamente las manifestaciones de poder o riqueza, sino los gestos genuinos de creatividad y expresión humana, las obras que capturan algo verdadero sobre la experiencia de estar vivo y consciente en este universo. Y así llegamos al final de nuestro viaje, aunque en realidad es solo el comienzo. El cerdo de Leang Tedonge, con sus 51.200 años de antigüedad, ha reescrito nuestra comprensión del origen del arte y la evolución de la mente humana moderna. Nos ha mostrado que el pensamiento simbólico complejo no fue una invención única, que surgió en un solo lugar y luego se difundió al resto del mundo, sino una capacidad inherente a nuestra especie, llevada consigo por los primeros grupos humanos que salieron de África y se dispersaron por el planeta. Nos ha conectado emocionalmente con ancestros remotos que eran completamente humanos en el sentido más profundo, conscientes, creativos, capaces de abstracción y belleza. Y nos ha recordado que somos herederos de una tradición artística que se extiende ininterrumpidamente a través de más de 50.000 años. Una cadena dorada de creatividad que conecta a ese primer artista prehistórico con cada persona que ha creado algo bello o significativo desde entonces.